primer mes es mucho no tanto con textos bíblicos, trabajar con textos bíblicos, sino explicarles o recordar qué es la lectura comunitaria de la Biblia, el por qué, que es lo que vamos a ver hoy, los 2 libros importantes que Dios hizo para nosotros y nosotras. Entonces, mucho va a ser basado en la presentación que les vamos a compartir. Y yo les voy a ir diciendo cuando necesito la colaboración de alguno de ustedes para que ahí, como el que quiera, ¿verdad?, nos colabore con la lectura de un texto bíblico. Y una vez que participe, vuelve a cerrar el micrófono. ¿Está bien? Entonces vamos a dar inicio. Marjorie nos comparte la presentación. Nos vamos a poner en las manos del Señor. Como les decía, hoy el tema que vamos a ver es el libro de la vida y el libro de la Biblia. Todas estas presentaciones después Marjorie se las hace llegar a usted, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios está en la Biblia, y también es palabra del pueblo, ¿verdad?, que nace de las personas. La Biblia fue escrita por un pueblo, por la experiencia de un pueblo. Y como habíamos también hablado en varias ocasiones, la Biblia ilumina la vida y la vida ilumina la Biblia. No pueden ir separadas. Y eso es lo que queremos hoy concientizar y que se nos quede grabado en la mente y en el corazón. Entonces, por eso el taller se llama El libro de la vida y la Biblia. Marjorie, si nos quieres hacer la oración inicial, por favor. Sí, claro. Antes de compartir la palabra, te damos gracias, Padre y Madre misericordioso, por esta oportunidad que nos regalas para compartir tu palabra y nuestra vida, enriquecidos por la presencia y sabiduría de cada hermano y hermana. Envíanos tu Espíritu Santo para que podamos escuchar, comprender y vivir tu palabra, para descubrir juntos y juntas el mensaje de tu palabra, para infundir en nosotros y nosotros tu aliento de vida y esperanza. Ayúdanos a formar comunidades discípulas y misioneras de Jesús, comunidades que vivan la acogida, la amistad y calidez de tu presencia, que sean casa y escuela de comunión y participación, de puertas y corazones abiertos a toda persona que hoy se encuentra excluida de la mesa de la vida digna y ciudadana. Renuévanos en nuestros vínculos cotidianos, en la solidaridad con los más pobres, en el diálogo y el compromiso por la justicia, en el cuidado y preservación de tu creación. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, quédate con nosotros y nosotras en nuestro caminar latinoamericano. Acompaña nuestros talleres y el caminar de todo el pueblo de Dios en el mundo. Amén. Y ahora vamos a escuchar una cancioncita, ahí va a aparecer la letra y vamos a compartir. Siempre les decimos, ¿verdad?, que tanto la oración como la canción va unida al tema que vamos a tratar en el día. Entonces, para que pongamos mucha atención, bueno, ahora que hicimos la oración al Señor, y unir esto con lo que vamos a ver en el taller, así como la letra de la canción. Como hace la lluvia que baja del cielo, empapa la tierra y da vida de nuevo. Así la palabra llegó a nuestro suelo y en comunidades dio fruto
hijos el reino, así la palabra sea nuestro suelo, y en comunidades dio frutos del reino, desató las voces calladas del pueblo, y para el camino se volvió alimento, se hizo mate amigo, se hizo pan casero, se abrió como se abren los capullos nuevos, y vino a quedarse en medio del pueblo, a dar esperanzas, perdón y consuelo. Le dieron los pobres un hogar fraterno, y en la vieja tierra abrió surcos nuevos, y vino a quedarse luz de los senderos, palabra hecha vida con vida de pueblo, y vino a quedarse luz de los senderos, palabra hecha vida con vida de pueblo. Andando la vida, caminando sueños, siguiendo los pasos de Jesús Maestro, volvió la palabra con el mismo fuego con que ardió en la vida de aquel Galileo. Volvió la palabra con el mismo fuego con que ardió en la vida de aquel Galileo, y está entre las manos morenas del pueblo, abierta y contando todos sus secretos, abriendo los ojos, rompiendo silencios, gritando verdades a los cuatro vientos, y vino a quedarse en medio del pueblo, a dar esperanzas, perdón y consuelo. Le dieron los pobres un hogar fraterno, y en la vieja tierra abrió surcos nuevos, y vino a quedarse luz de los senderos, palabra hecha vida con vida de pueblo, y vino a quedarse luz de los senderos, palabra hecha vida con vida de pueblo. Bueno, de esta manera quedamos reunidos en el nombre del Señor. Él está presente aquí con nosotros compartiendo esta tarde. Como les decía, el taller de hoy es acerca del libro de la vida y el libro de la Biblia. Y el objetivo es descubrir que el primer libro que escribió Dios es la vida. Y el segundo libro que el Señor también nos regaló es la Biblia, escrita por las personas, ¿verdad? Por la experiencia de vida de un pueblo. Esto decía San Agustín. Somos el pueblo de Dios que hoy escuchamos la palabra de Dios con la ayuda del primer libro, que es la vida, la realidad, la creación, y del segundo libro, que es la Biblia. Decía San Agustín, Dios escribió dos libros. El primer libro no es la Biblia, sino la creación, la naturaleza, la vida. Es por el libro de la vida como Dios quiere hablar con nosotros y nosotras hoy. Dios creó las cosas hablando, dijo, luz, y la luz comenzó a existir. Todo lo que existe es la expresión de una palabra divina. Cada ser humano es una palabra ambulante de Dios. ¿Tenemos conciencia de eso? Mucha gente mira a la naturaleza y no piensa en Dios. Ya no nos damos cuenta de que estamos viviendo en medio del libro de Dios y de que somos una página viva de ese libro divino.
Agustín dice que fue el pecado, o sea, nuestra manía de querer dominar todo y de pensar que somos dueños de todo, lo que nos hizo perder la mirada de la contemplación. Ya no conseguimos descubrir cómo Dios está hablando en el libro de la vida. Por eso, así lo decía San Agustín, Dios escribió un segundo libro, la Biblia. No fue escrita para sustituir al libro de la vida. Al contrario, fue escrita para ayudarnos a entender mejor el libro de la vida y a descubrir en ella las señales de su presencia amorosa. La Biblia, decía también San Agustín, nos devuelve la mirada de la contemplación y nos ayuda a descifrar el mundo y a hacer que el universo se torne nuevamente revelación de Dios y vuelva a ser lo que es, el primer libro de Dios. ¿Cómo fue escrita la Biblia? ¿Cómo lo hizo Dios? El texto de la Biblia no cayó listo ya del cielo. Nació poco a poco, a lo largo de los siglos, como fruto de un demorado proceso de interpretación de la vida, de la historia, de la naturaleza. Impulsado por el deseo de encontrar a Dios, el pueblo fue descubriendo las señales de la presencia divina en la vida y las transmitía para las generaciones siguientes. Al final, acabó escribiendo sus descubrimientos en un libro. Ese libro es la Biblia. La Biblia trae el resultado de la lectura que el pueblo hebreo hizo de su vida e historia. El segundo libro de Dios, como decía Agustín, le ayudó a este pueblo a descubrir el hablar de Dios en el primer libro. Todo esto ocurrió con el pueblo de Dios, el que nosotros y nosotras, los cristianos, somos herederos. Pero nosotros no somos los únicos que sienten en el corazón la búsqueda de Dios. Lo mismo ocurría y continúa ocurriendo con los pueblos de Asia y de África, con los indios aquí de América Latina, con los pueblos de Europa. Todos los pueblos de todas las culturas y religiones a lo largo de su historia fueron descubriendo los rasgos de Dios dentro del libro de su vida, como el pueblo hebreo. Todos ellos buscaban formas Mar, ya. Perdón, Gis, que no sé qué pasó. Algo, bueno, es parte del oficio, ¿verdad? ¿En cuál era que estábamos? Espera, sigue y yo te voy diciendo. Aquí creo. En esta, la anterior. Esa, ok. Todos ellos buscaban formas de expresar sus creencias y convicciones en ritos y doctrinas, en historias y normas, en libros y templos, en celebraciones y oraciones, en imágenes y símbolos de Dios, para que no se perdiese la riqueza de esta sabiduría acumulada a lo largo de los siglos. No se trata aquí de que un pueblo piense que su tradición religiosa sea mejor que la de los otros, ni de que un pueblo quiera convertir a otro a su religión. No. En el año 2000, en Jerusalén, hubo un encuentro de oración por la paz, en el que participaron los 3 representantes máximos de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes. Estaban allí el gran rabino de los judíos, el papa y el delegado del imán supremo de los musulmanes. Los 3 representaban más de 3.000 millones de seres humanos. Cada uno hizo una breve exposición sobre el significado de aquel encuentro. Juan Pablo II dijo algo bien sencillo y muy importante.
Estamos aquí no para convertir al otro a nuestra religión, sino para aprender unos de otros cómo alabar a Dios, cómo servir al prójimo y cómo defender juntos la paz, y para nunca utilizar la fe para legitimar guerras ni masacres. Como ya vimos, ¿verdad? La idea de esta reflexión anterior es el entender que la palabra del Señor está en toda la creación, está en cada ser humano y está en los acontecimientos que vivimos a diario, ¿verdad? Y que ese Dios no hace exclusión de personas y está presente en todos los pueblos del mundo, incluso en los pueblos originarios. Y yo creo que ahí es donde más está presente, porque son los pueblos que más respetan la creación, ¿verdad? Más respeto le tienen a todo lo que Dios creó. Entonces, más bien los tenemos que tomar como ejemplo. Ahorita vamos a hacer una dinámica o una reflexión con el texto bíblico de Génesis. Y entonces aquí es donde les vamos a pedir a ustedes la colaboración de leer el texto. Entonces, ustedes saben que con Zoom pues no es tan personalizado, ¿verdad? Tenemos que depender de la tecnología y ni modo, eso es lo que nos toca vivir. Entonces hemos tratado de adaptar todo lo que hacemos a nivel presencial en una presentación y tratar de la mejor forma que haya la mejor participación de ustedes, ¿verdad? Para que no seamos solo nosotros las que estemos hablando, sino que en un taller la idea es que sea participativo. Entonces vamos a tratar, hasta donde nos permite la tecnología, de hacerlo participativo. Entonces vamos a iniciar con el libro del Génesis. El texto que cada uno de ustedes nos va a hacer el favor de leer va a aparecer ahí. Esta es la introducción. El libro de la vida que está presente en la escritura de Génesis 1. Del versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Vio Dios que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. La Biblia no siempre ha existido. Durante muchos siglos, el pueblo no tenía la Biblia. Mucha gente vivió bíblicamente y nunca leyeron ni conocieron la Biblia. ¿Cómo y dónde entonces leía el pueblo la palabra de Dios? Y ahora sí es donde vamos a necesitar que alguno de ustedes nos ayude. Entonces, vamos a iniciar con esta lectura de Génesis de capítulo 1, versículo 1 al 5. Como les decía, el texto está ahí. Así que alguien que quiera participar, leernos este texto bíblico, abre su micrófono y cuando termina cierra el micrófono de nuevo. Muchas gracias. Ok, voy a leerlo con todo gusto. Gracias. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad, y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Sí. Dios nos habla por medio del día y de la noche. Gracias, Señor. Alguien que nos haga el favor de hacer la segunda lectura que está en Génesis 1 del 6 al 8, abre su micrófono y lo cierra al final. Ya. ¿Sí? Dios dijo, que haya una bóveda que separe las aguas, para que éstas queden separadas. Y así fue, Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda
y la otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Dios nos habla por medio de los cielos. Gracias, Señor. La tercera lectura está tomada de Génesis 1, del 9 al 10. ¿Alguien que nos pueda leer, por favor? ¿Yo puedo leer? Sí. Entonces Dios dijo, que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco. Y así fue. A la parte seca Dios llamó tierra y al agua que se había juntado la llamó mar. Y vio Dios que todo estaba bien. Dios nos habla por medio de la tierra y del agua. Gracias, Señor, por la tierra y el agua. La cuarta lectura está tomada de Génesis 1, del 11 al 13. ¿Alguien que nos haga el favor de leer? Y dijo Dios, produzca la tierra pasto y hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto según su especie, y que lleven semillas sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana. Este fue el día tercero. Dios nos habla a través de la naturaleza, semillas, hierbas, árboles, flores y frutos. Gracias, Señor. Dijo Dios. La quinta lectura está tomada en Génesis 1, del 14 al 19. Adelante. Dijo Dios, haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Hizo pues Dios dos grandes lámparas, la más grande para presidir el día y la más chica para presidir la noche, e hizo también las estrellas. Dios las colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno, y atardeció y amaneció. Fue el día cuarto. Dios nos habla por estas lumbreras, sol, luna, estrellas. Gracias, Señor. La sexta lectura está tomada de Génesis 1, del 20 al 23. Alguien que nos haga el favor de leer. Tienen la facilidad también de verlo en la pantalla, ¿verdad? Recuerden. Yo la hago. Luego Dios dijo, que produzca el agua toda clase de animales y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar y todos los animales que el agua produce y que viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho, que tengan muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas aves en el mundo. De este modo se completó el quinto día. Dios nos habla por los peces y las aves. Gracias, Señor. La séptima lectura está tomada de Génesis 1, versículos 24-25. ¿Alguien que nos lee? Yo lo voy a leer. Entonces Dios dijo, que se produzca la tierra toda clase de animales, domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Dios nos habla a través de los animales de toda especie. Gracias, Señor.
La octava lectura está tomada de Génesis 1, del 26 al 31. ¿Nos lee? Se las voy a leer. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre todo lo que se arrastra por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo, miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba como alimento. Así fue. Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. Gracias, Señor, por la vida, por nuestra familia, por nuestras madres, por nuestros padres, por nuestras hermanas y por nuestros hermanos. Este es el libro de la vida que Dios regaló a sus hijos e hijas. Este es el proyecto original de Dios. Tierra para todos y todas sin murallas o propiedad privada. Agua y alimentación para su pueblo. Aire puro y una gran familia con quien compartir. Este es el libro de la vida. Por medio del cual Dios habló a su pueblo. Los hombres y mujeres escuchaban y dialogaban con Dios sin necesidad de otros libros. Pero cuando la humanidad, por la codicia y el egoísmo, rompió el proyecto de Dios, cegó su vista y cerró sus oídos. Ya no pudo leer ese primer libro que Dios había escrito en su vida, ni oír su palabra. Gis, perdón. ¿Sí? Solo una cosita. Era para aclarar lo de la lectura final que hicimos. Sobre el... lo de dominen, es cierto. Lo de dominar. Gracias. Recordemos que este verbo es en hebreo, ¿verdad? Y pues después de eso se hicieron muchas traducciones que las vamos a encontrar en nuestras Biblias de diferentes maneras, ¿verdad? Pero uno que ha predominado mucho es el de que el ser humano tiene el derecho de dominar sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, recordemos, este verbo viene de la palabra hebrea que es shamar, pero que esta se deriva, ¿verdad? Tiene muchos significados. Cuidar, vigilar, velar, proteger, preservar, guardar, observar, sostener, ¿verdad? Y viene de la idea que es cuando el pastor vigila su rebaño, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado con eso, porque todavía hoy se sigue como usando esto para decir que pues Dios dijo esto, ¿verdad? Que el hombre y la mujer tenían el derecho de dominar, pero para hacer eso, ¿verdad? Recordemos que una vez que tradujeron este verbo se hizo de diferentes maneras, pero la idea original es el de cuidar, guardar, ¿verdad? Entonces nosotras y nosotros, hombres y mujeres, tenemos, ¿verdad? La responsabilidad de eso, de guardar, de cuidar, de vigilar, que el planeta Tierra, ¿verdad? Todo lo que está alrededor de nosotros, los animales, las plantas, ¿verdad? Y pues salir un poco de esa idea que nosotros tenemos, que nos han inculcado, ¿verdad? Que nosotros dominamos sobre otros y otras. Solamente era eso, Gis. Estás en silencio. Se me olvida, gracias. Si puedes poner, gracias Marjorie por la explicación, poner de nuevo la lámina de la reflexión, ¿verdad? Precisamente para analizar esto que acabamos de ver. Por eso es que nosotros insistimos tanto en los talleres que la Biblia hay que aprender a leerla.
y aprender a leerla desde su contexto, desde su realidad, desde la época en que fue escrita y para las comunidades para los que fueron escritos los textos, ¿verdad? Que cuando la gente escribió, no estaba pensando en nosotros 2000 y resto años después. Estaban pensando en su problemática y en lo que estaban viviendo en ese momento, y por supuesto estaban permeados por su cultura, ¿verdad? Entonces, a la hora de ir haciendo las traducciones, hay algunas traducciones que no nos han ayudado mucho a ver esta imagen de Dios o esta misión que Dios nos encomendó a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, por esta mala interpretación, es que hoy hemos visto cómo ha sido violentada nuestra madre tierra, porque el ser humano se ha sentido dueño, se ha creído Dios, ¿verdad? Cuando lo que el autor sagrado lo que quiso decir era que esta creación queda al cuidado del ser humano, que tenemos que guardarla, que tenemos que respetarla, porque es lo que vamos a heredar a generaciones futuras. Y por haber interpretado mal los textos, hemos hecho mal uso de nuestra creación, y ahora precisamente el resultado de esto es la misma pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder retomar esto, cambiar nuestra mentalidad y cambiar la manera de leer los textos bíblicos, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer en comunidad. Seguimos. Entonces, como ya hicimos un recorrido, ¿verdad? Por el primer libro que Dios nos hizo, que fue la vida, y nos tomamos como herramienta los textos bíblicos de Génesis, también vamos a hacer una reflexión sobre el segundo libro, que es la Biblia. Y dentro de un momentito le vamos a pedir al padre Mateo que nos refuerce esta idea, porque me acuerdo muy bien de los primeros talleres en los que nosotras participamos, cuando él nos explicaba esto de una forma tan maravillosa. Entonces vamos a aprovechar que él está aquí acompañándonos para que todos y todas nos enriquezcamos de su sabiduría. Entonces, posteriormente, ¿verdad?, de este libro que es la vida, que ya fuimos recorriendo, nace o posteriormente va a surgir un segundo libro que es la Biblia. Y solo se puede entender la Biblia a partir del primer libro que es la vida. En otras palabras, la Biblia tiene sentido si nos permite estar en armonía con los demás seres humanos y con la naturaleza, que constituyen el libro de la vida, escrito con todo el amor de Dios. Como pueblo de Dios, estamos invitados e invitadas a encontrar en la Biblia la mejor luz para leer la vida en su realidad cotidiana. Dios preparó un segundo libro a través de la vida del pueblo de Israel y de Jesucristo. A este segundo libro le llamamos Biblia. La Biblia es una ayuda, una luz nueva que nos permite volver a leer en el libro de la vida y en nuestras vidas. Por lo tanto, el libro de la Biblia no debe estar separado del libro de la vida, sino dentro del mismo. Esta luz nos sirve no para encandilarnos, sino para iluminar el libro de la vida. La Biblia es como un espejo, porque en ella y en los personajes de Abraham, Moisés, los profetas, Jesús y las comunidades nos miramos a nosotros mismos. Recuerden que la vez pasada, en el taller pasado, tuvimos estos mismos símbolos, ¿verdad? La luz, que es la palabra, que es Jesús, que nos guía, y el espejo. ¿Por qué? Porque la Biblia es reflejo de nosotros y nosotras y de nuestras situaciones. Mucho de lo que nosotros vivimos hoy lo vivieron las personas que fueron escribiendo la Biblia, ¿verdad? Situaciones de alegría, de tristeza,
conflictos, miedos, guerras, persecuciones, violaciones, o sea, de todo. ¿Por qué? Porque son experiencias de vida. La Biblia nace de experiencias de vida de un pueblo, así como también nosotros tenemos experiencias de vida hoy. Y antes de entrar en estas preguntas, si quieres devolverte a la lámina anterior. Entonces es aquí donde yo quisiera invitar al Padre Mateo a ver si él nos puede compartir aquello del libro de la vida y el libro de la Biblia que usted nos explicaba, de que el libro de la Biblia es como un foco, ¿se acuerda, Padre? Ajá. Saludos, pues, fraternos. Sí, el problema de la luz es que si la pongo delante de mis ojos, me ofusca y me pone la oscuridad. Hagan la prueba ustedes cuando van por la noche con una linterna para iluminar la vida, el paso, la calle, o si van en la selva, en la montaña, no digamos, los que hemos caminado bastante en la selva de noche, llevar un foco es llevar vida, es llevar garantía de no perder ante una serpiente que pasa o ante un barranco. Pero si el foco lo pone uno enfrente de los ojos, te ofusca la luz, y así lo que ha pasado con la Biblia, que la hemos convertido en una luz que ofusca, y entonces a veces nos hace daño así. Y solemos decir, mejor lo dice la Biblia, como lo dice el texto, insistiendo en la luz de una manera separada de la vida. La luz es para iluminar la noche del mundo. El mundo está muy oscurecido por haber sido, como decía antes el rito, haber sido egoístas con la creación. Hemos entendido mal el verbo dominar. En Occidente es donde peor se ha usado ese término, porque hemos sido capaces de entenderlo al pie de la letra y hemos hecho la mayor destrucción ecológica. Países que se dicen cristianos son los que más daño hemos hecho a la madre tierra. Quiere decir que hemos usado el texto mal. Hemos usado el texto poniendo el texto no cara al pueblo, cara a la vida, sino encima de los ojos, y nos ha ofuscado la palabra. No nos ha dejado leer los acontecimientos. Cuesta decir que hay más palabra de Dios en la vida que en el librito de la Biblia. Si se acuerdan, en el Apocalipsis, el ángel le dice, coge el libro y cómelo. Pero hay otro libro que también habla en Apocalipsis, que es el libro de la vida, que es donde están escritos nuestros nombres, nuestras historias. Y hay un librito que hay que comerlo, que hay que masticarlo, que es el estudio, que es lo que estamos haciendo ahora, aunque sea masticarlo vía Zoom, pero hay que masticarlo. Así que muy bien por el rito, y lo mismo pasa con el espejo. Es decir, si son vidas humanas, uno dice, yo soy un humano también, una humana. Y eso me dice a mí tantas cosas. Y así hago que los dos libros estén todo el tiempo en diálogo. Y nosotros, dentro de la tradición de la lectura popular, no despreciamos los otros libritos de los pueblos originarios del mundo y de las religiones del mundo, porque el Espíritu de Dios ha aleteado sobre todas las aguas del mundo. Y aunque el libro de la Biblia tenga ese protagonismo, porque ahí dentro hay un ser humano, nada menos que Jesús de Nazaret, que le da una luz tremenda, porque Jesús de Nazaret es el mejor lector del libro de la Biblia, el mejor lector del libro del Antiguo Testamento. Así que tenemos una maravilla dentro del libro de la vida, porque tenemos nada menos que a Jesús, nuestro hermano mayor. Adelante, pues. Gracias, Padre. Yo creo que con esta reflexión que nos hace el Padre, nos queda muy claro. Yo me acuerdo perfectamente de las primeras veces que yo participé con el Padre Mateo, y sé que me quedó para siempre. Y eso que decía él del foco que encandila, ¿verdad?
Cuidado, porque cuando leemos mal la Biblia, cuando la interpretamos mal, ¿verdad? Es como cuando nos ponemos el foco, en vez de alumbrar el camino, ponemos el foco directamente en los ojos. Y esa luz nos encandila y no nos deja ver el camino correcto, ¿verdad? Entonces, así pasa cuando utilizamos mal la Biblia, ¿verdad? Para defender incluso a veces cosas que la Biblia no está diciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos tratando o que tratamos de hacer en estos talleres de lectura popular y comunitaria, como bien lo dijo el Padre. Muchísimas gracias, Padre, por compartir con nosotros su sabiduría. Y ahora vamos a darnos un ratito para conversar entre nosotros. Igual, como les decía, el que quiera contestar o dar su opinión, abre el micrófono, comparte y vuelve a cerrar. Unos minutitos porque todavía nos falta camino por recorrer. Entonces, la primera pregunta que si quisiéramos conversar con todos y todas es esta. Y nosotros y nosotras, ¿en dónde más descubrimos que Dios nos habla hoy, según sus experiencias de vida? Además de lo que ya hemos visto aquí hoy, ¿dónde han sentido ustedes que Dios les ha hablado, que Dios se ha comunicado con usted? Yo quería opinar. ¿Quién habla? Dicen su nombre. Yoleni. Ok, Yoleni. Bueno, mi experiencia me ha dicho que vivir en comunidades es como he compartido la palabra de Dios, es donde he crecido espiritualmente. Entonces, definitivamente cuando uno se permite amar en medio de las comunidades y uno escucha testimonios, comparte y abre su corazón, se desnuda ante los demás, es cuando uno crece espiritualmente y es cuando uno se hace empático también, ¿verdad? Con las personas. Entonces, ahí Dios me ha hablado con más fuerza todavía. Gracias. Muy bien, Yoleni. Eso es algo muy importante que vamos a ver si Dios quiere en el próximo taller. Usted ha hablado de una palabra clave que es importantísima. Vean que se llama talleres de lectura popular y comunitaria de la Biblia, porque como bien dijo el Padre Mateo ahora, el Espíritu de Dios le habla a todas las personas. Y cuando uno lee la Biblia solo, no es que sea malo, está bien, pero entonces se pierde la riqueza de compartir en comunidad, porque la Biblia fue escrita en comunidad, fue escrita por muchas personas, por la experiencia de muchas personas. Entonces, leer el texto desde la experiencia de vida de las otras personas es lo que nos enriquece. Porque cuando leemos solito en la casa el texto, pues nos va a hablar solo de mi experiencia de vida, desde lo que yo he vivido, desde lo que yo he sentido, de cómo he vivido yo esa experiencia. Entonces me quedo, como decir corta, como decimos nosotros, ¿verdad? Me quedo solo con lo que se me dijo a mí. Pero cuando yo empiezo a escuchar lo que le dice a los otros y a las otras, eso me enriquece. Porque incluso hay cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que para nosotros el texto decía. Por eso es tan importante la experiencia de vida. Entonces, la importancia de la comunidad, ¿verdad? De que el Espíritu está presente en la comunidad. ¿Alguien más? Giselle, yo. Yo, Ivania. Sí. Bienvenida, Ivania. Gracias, Gis. Hola a todos. Yo pienso también que es mucho en admirar la naturaleza también. La naturaleza nos hace más, como percibimos más, estamos más en contacto con las personas, sentimos más, nos hace como más afines y nos llega más al corazón. Entonces después podemos dar un poquito más también, ¿verdad? Cuando aprendemos a leer también en la naturaleza, esa voz de Dios podemos darlo a la comunidad después, a la familia principalmente, ¿verdad? Que es lo que uno tiene más cerca. Pero a mí, la admiración de la naturaleza, la maravilla de la vida, eso siempre me ha calado muy profundo. Qué lindo, ¿verdad? El ser sensible a la creación, a la naturaleza. Bueno, lo acabamos de ver, ¿verdad? Dios nos habla a través
de la creación. De la creación. Y entonces, eso de no perder nunca la capacidad de asombro, ¿verdad? Esos atardeceres, esos amaneceres, esos vientos, ¿verdad? Incluso la naturaleza nos habla también cuando hay huracanes, cuando hay derrumbes, ¿verdad? Nos está diciendo que ya no aguanta más, que la hemos explotado mucho y que la hemos violentado y que llegó el momento en donde ya no da abasto y tenemos que hacer un alto en el camino, ¿verdad? Entonces, qué importante el ver a Dios en la naturaleza. Dios nos habla a través de la creación. Muchas gracias, Ivania. ¿Quién Giselle, más? María Esther. nos hablaba también en la primera reflexión sobre la vida, ¿verdad? Que en los demás también encontramos, por supuesto, a ese Dios, ¿verdad? La presencia de Dios. Y yo creo que este tiempo que estamos pasando es muy importante reflexionar, digamos, dónde están lo que siempre también nosotros hablábamos, ¿verdad? Los preferidos de Dios. Creo que hay muchas personas que, ¿verdad? A raíz de esto han tenido que estar aisladas o las han aislado, o incluso muchos adultos mayores especialmente sabemos que han sido abandonados por su familia, ¿verdad? Y entonces están muriendo de soledad. Y yo creo que también ahí es una de las formas en las que Dios nos habla, ¿verdad? En los demás y en este momento preciso que pasamos, ¿verdad? En esta etapa que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, encontrarlo en esas personas que están tan abandonadas, ¿verdad? Yo creo que una llamadita telefónica, un acercamiento, ¿verdad? Ahí está Dios también y ahí tenemos que encontrarlo y descubrirlo. Sí, claro, gracias, Mari. Eso lo insistimos mucho en los talleres, ¿verdad? A veces nos queremos quedar, y bueno, y la pandemia nos ha dado también una gran enseñanza, porque a veces queremos encerrar a Dios o ver a Dios únicamente en el templo o en la Eucaristía, que todos sabemos y todas que ahí está el Señor. Pero el problema es que no está solo ahí. Nos habla a través de los hermanos y las hermanas, como decía María Esther ahora, y especialmente de aquellos más necesitados o de aquellos que nos cuesta un poquito más convivir con ellos o con ellas, ¿verdad? Ahí también está la presencia de Dios. Es que ver a Dios en el templo, en la Eucaristía, es muy fácil. Ya todos sabemos eso. Pero verlo en el que nos hizo daño, en el que nos ofendió, en el que nos mintió, en el que a veces vemos como diferente y lo vemos incluso como un peligro o como una competencia, es ahí donde más nos cuesta, ¿verdad? Entonces, ese es el ejercicio que tenemos que hacer todos los días, porque eso es una conversión diaria, ¿verdad? Es de todos los días. Es ver la presencia de Dios en los hermanos y hermanas que tenemos a la par, en la familia, en especial en aquellos que a veces se nos dificulta más, ¿verdad? Y ya una última participación. Tal vez yo, Giselle. Sí, don Jorge. Estaba viendo en el versículo 26 que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estaba reflexionando sobre eso. ¿Realmente estaré consciente de que soy hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Estaré consciente de que mis hermanos y hermanas son imagen y semejanza de Dios? ¿Qué me dicen los migrantes, los explotados, las explotadas? Yo creo que por ahí un poquitito, complementando lo que acaba de decir usted y María Esther, un poquito por ahí, quería agregar solo eso nada más. Claro que sí, don Jorge, muchísimas gracias. Sí, por eso hablábamos, ¿verdad? De que es un ejercicio diario, ¿verdad? Todos los días del mundo, porque se nos tiende a olvidar. Entonces es algo que tenemos que estarlo retomando diario. Ahora la siguiente preguntita dice así. Escuchar a Dios nos lleva a priorizar más la vida o la Biblia.
O sea, esta forma que hemos compartido de escuchar a Dios, ¿qué es lo que más para nosotros, con esta reflexión que acabamos de hacer, dónde más podemos escuchar a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que priorizar entonces? ¿Sí? Yo opino que la vida, porque sin ella no podemos conocer la Biblia. Entonces, como que se ocupan ambas, pero más que todo apreciar la vida, porque sin ella no podemos apreciar la Biblia. Entonces, Muy bien. Gracias, Ilse, excelente. Claro, ¿verdad? Importante eso que dice Ilse. ¿Alguien más? Sí, yo creo que en la vida, porque con esto, no todos estamos igual, ¿verdad? Yo, pues, gracias a Dios, tengo mi casa, mi techo, no nos ha faltado nada, pero en este momento, no todos, como dicen, vamos en el mismo barco, ¿verdad? Y uno lo ve. La situación en este momento de todos los seres humanos es muy diferente, muy, muy diferente. Claro, tenemos que ponernos en los pies de los otros y las otras, ¿verdad? Claro. Dios nos habla siempre. ¿Quién quería hablar? Doña Yo- Carmen Núñez. Ajá. Sí, gracias. Bueno, como explicaban al principio, la Biblia fue escrita en la experiencia de un pueblo y pienso que, bueno, si hubiera que escoger una de las dos, es difícil porque pienso que deben ir de la mano la Biblia y el pueblo. Ahora yo quise participar, pero no me animé. Yo siento cómo la mujer habla hoy en día. Yo, donde vivo aquí, en esta zona, uno ve muy claramente la mujer muy oprimida. Bueno, pero eso es general en Costa Rica, en Latinoamérica. Y cómo la mujer tiene esperanza en un Dios, ¿verdad? Un Dios que la ama y que la protege y que la libera o la va a liberar. Entonces yo pienso que Dios sigue hablando porque la mujer tiene esa palabra en su corazón que la hace seguir adelante, seguirse amando, sentir amada por Dios y organizarse con otras mujeres para buscar esa dignidad. Ay, qué linda, doña Carmen, claro que sí. Eso es muy importante, ¿verdad? Recuerden que cuando hicimos la presentación dijimos que la Biblia no puede estar separada de la vida, ni la vida separada de la Biblia, ¿verdad? El problema es que a veces queremos leer a Dios o escuchar a Dios solo en la Biblia. Y entonces utilizamos la Biblia para atacar, ¿verdad? No para unir como debería ser, sino incluso para dividir y acusar a otros y a otras. Entonces, no podemos separar ni la Biblia de la vida, ni la vida de la Biblia. Pero lo que tenemos que empezar a concientizar y a descubrir o reaprender es a escuchar a Dios por medio, lo que ya ustedes dijeron, por medio de las personas, por medio de la naturaleza, porque Dios nos habla no solo por medio de la palabra que está escrita en la Biblia. Incluso el primer libro fue la vida, ¿verdad? Y después nace el libro de la Biblia para poder orientarnos en este otro libro más grande que es la Biblia. ¿Algún otro? ¿Así una última participación? Gracias, buenas tardes. Jorge. A mí me llama la atención mucho que no debemos separar esos dos conceptos. En primer lugar, uno tiene que conocer al ser humano. Y en segundo lugar, la Biblia nos muestra ese camino. Si nosotros entendemos bien la palabra de Dios, tenemos que ver en cada persona un Cristo. Y si vemos en cada persona un Cristo, nos acordamos de aquel pasaje que decía, y pasó haciendo el bien. Qué lindo. Pasamos haciendo el bien y estamos haciendo lo que lo ordena, porque también nos mandó un mandato muy, muy importante. Amar al prójimo como a ti mismo. Y si uno se ama a uno mismo, tiene que amar a los demás.
Y ver en los demás no solo darles amor, sino también compartir con ellos lo que Dios nos da, porque también es una bendición de Él. Y entonces hay que ver en ese necesitado no cruzar de acera, que aquel que está tumbado en un caño no cruzar de acera, aunque esté malolido. Nuestro deber como buen samaritano es llegar y darle la mano, brindarle un café, brindarle una comida, brindarle vestido, en fin, ese es el mandato de Él. Y si cumplimos, creo que vamos por el camino que Él siempre nos ha marcado. Gracias, buenas tardes. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Después, más adelante, vamos a tener otro ratito para conversar al final de la presentación. Dice, la Biblia no siempre ha existido. Hubo muchos siglos durante los cuales el pueblo no tenía Biblia. Y podríamos decir que la Biblia no siempre fue necesaria. Mucha gente vivió bíblicamente y nunca leyeron ni conocieron la Biblia. Nos preguntamos, ¿cómo y dónde entonces el pueblo leía la palabra de Dios? Para escuchar la palabra de Dios, la gente tenía... Les pedimos que por favor cierren sus microfonitos. Mar, ¿me haces el favor? Gracias. Para escuchar la palabra de Dios, la gente tenía que mirar, que contemplar la vida. Era a través de la vida, a través de todo lo creado, y eso está en Sabiduría 13 del 1 al 8, que Dios se manifestaba, se comunicaba con el hombre y la mujer. Dios nos transmite su mensaje de amor y justicia. Dios nos habla a través de la naturaleza, los acontecimientos y las personas. Dios quiere comunicarse con nosotros y nosotras a través de toda la realidad que nos envuelve. Nosotros y nosotras, los seres humanos, hemos organizado este mundo de tal manera que se ha hecho casi imposible captar el mensaje de Dios en la realidad. Nuestra infidelidad al proyecto de vida ha cegado nuestra vista, ha cerrado nuestros oídos. No logramos descubrir, escudriñar su palabra en la vida. La Biblia no tiene finalidad en sí misma. Su propósito es clarificar en nosotros el sentido de la vida, romper el encanto de la ideología dominante y comunicar el proyecto de vida de Dios para toda la humanidad. ¿Verdad? Entonces aquí se repite lo que hablábamos hace un rato. O sea, la Biblia en sí no tiene sentido si no está ligada a la vida. Si usted lee la Biblia y no la une a su realidad o a las realidades de los otros y las otras, más bien se convierte en una herramienta incluso de violencia, ¿verdad? De querer tener la razón, de querer atacar a los demás como si yo fuera el único o la única que tiene la verdad, ¿verdad? Y ese no es el fin de la Biblia. Es todo lo contrario, es para darnos vida, para que aprendamos a vivir de la mejor manera. Para el pueblo creyente, la lectura de la Biblia es el ejercicio de su propia fe. La Biblia no sustituye al libro de la vida. Esto es muy importante. La Biblia fue escrita para ayudarnos a entender el sentido de la vida y así percibir la presencia de la palabra de Dios dentro de nuestra realidad. La Biblia no debe estar separada de la vida, de los acontecimientos, del medio ambiente en que vivimos. Así la Biblia pasó a estar en el centro del libro de la vida, porque la Biblia es una luz, es una ayuda que nos permite volver a leer, a escuchar y comprender en el libro de la vida y en nuestra realidad de hoy la palabra de Dios. La Biblia no es un libro caído del cielo y ojalá que esto lo aprendamos casi que de memoria. No nació de un día para otro. Tampoco es un libro dictado por Dios a unas personas privilegiadas. Y esta imagencita
ojalá que también ustedes la tengan muy presente, ¿verdad? Es lo que ahorita hablamos. Y van ustedes a ver que nosotros vamos a insistir en muchas cosas y vamos a estar repitiendo y repitiendo, porque es la única forma de irlo interiorizando y aprendiendo o descubriendo, ¿verdad? La Biblia es o tiene que estar iluminada por la vida. Y la vida ilumina la Biblia, ¿verdad? Entonces, no pueden estar separadas, era lo que hablábamos en todo el encuentro, hemos estado repitiendo y lo vamos a seguir repitiendo. Ustedes nos van a oír continuamente diciendo esto, ¿verdad? No pueden estar separadas, ni la Biblia de la realidad, ni la realidad a la hora de leer la Biblia. La Biblia es la historia vivida, escrita y transmitida para nosotros y nosotras. Historia de un pueblo que, aunque pequeño y pobre, pudo descubrir la presencia liberadora de Dios que les llamaba y les liberaba de todas las situaciones de opresión. A través de ella, nosotros y nosotras también podemos descubrir hoy esa misma presencia liberadora de Dios en las realidades que nos toca vivir. En ella encontramos la fuerza para luchar contra todas las situaciones de opresión y pecado que debilitan y quitan la vida. Y así, la Biblia se torna en nuestras manos un medio para defender la vida, nunca para atacarla, nunca para violentarla, nunca para excluir a nadie. Y ahora, después de esta otra reflexión, quisiéramos compartir ahora con ustedes este otro espacio, ¿verdad? Estos sentires. Y tal vez las personas que no han participado, pues aquí puedan tener la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les ha quedado a ustedes? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué han sentido? ¿Lo habían escuchado, lo habían analizado antes así? ¿O están descubriendo algo nuevo? Yo sé que para las personas que han participado en nuestros talleres esto no es nuevo, pero siempre lo tenemos que repetir, ¿verdad? Porque a veces a uno se le va olvidando. Entonces, en especial para las personas nuevas, no tengan miedo, ¿verdad? Aquí estamos en familia, estamos en confianza, todo lo que se dice es bienvenido, todo nos enriquece, ¿verdad? Y la idea es esa, que vayamos aprendiendo unos de otros. Así que el que quiera compartir, ¿qué es lo que ha sentido, qué ha experimentado, qué vio hoy nuevo? ¿Qué le ha llamado la atención? Tírense al agua. Ajá, buenas. Yo soy Andrei. Buenas tardes. Andrei. Sí, a mí, como uno no deja de aprender, ¿verdad? Todos los días y más con estos talleres tan bonitos. Qué increíble, ¿verdad? Saber de que un libro es la vida, ¿verdad? El libro de la vida. Y que aprendemos todos los días con las experiencias, ¿verdad? Buenas y malas, ¿verdad? De lo bueno se atesora y de lo malo también, agarrar lo bueno y desechar lo malo. Increíblemente a veces tenemos más experiencias malas que buenas o viceversa, pero como usted lo decía, doña Giselle, es de agarrar la palabra del Señor y tener esa luz, esa guía para aprender a vivir, ¿verdad? Así Eso es. sería. Gracias. Gracias. A veces eso que decía André es importante, porque a veces el Señor también nos habla en los momentos difíciles, en los momentos en que no estamos tan contentos, en los momentos de tristeza. Él está ahí presente, fortaleciéndonos. Lo que pasa es que a veces estamos tan atribulados por el dolor que no lo vemos ni escuchamos. Y lo queremos ver y escuchar solo lo bonito, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a... Sí, Mariel. Sí, es que ahora que usted dijo que la Biblia no la debemos utilizar ni para separar, ni para agredir, ni para tal, ¿verdad? Y nosotros, yo me pude pensar que el ser humano por naturaleza le encanta juzgar, o sea, nos encanta juzgar. Y entonces apenas podemos, ¿verdad?
Entonces empezamos a decir, ah, pero usted no es aceptado en el reino de los cielos porque usted es esto y usted es el otro. Y vea, en la cita tal dice que no será bien visto por los ojos de Dios tal cosa y tal otra, ¿verdad? Nos escudamos en la Biblia que dice o no dice o lo que sea, digamos, ¿verdad? Sin considerar el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Que Cristo fue abierto y que tocó a leprosos, que habló con mujeres pecadoras, que hizo todo lo que nunca hace nadie, ¿verdad? En estos tiempos. Entonces, eso es muy importante. Me pareció muy bonita esa expresión que hiciste. Sí, claro, ¿verdad? La Biblia nunca, nunca, nunca puede ser utilizada ni para dar miedo, ni para dividir. La palabra nos tiene que liberar. La palabra es liberadora por naturaleza, ¿verdad? El problema, volviendo a lo que dijo Marielos, es que la hemos malinterpretado. Entonces, por eso es que es tan importante leer los textos desde su contexto y desde las realidades que estaba viviendo la comunidad que escribió en el momento en que escribió. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo quiero participar. Sí, Marcela tiene la mano levantada. Ok, primero Marcela y después doña Celia, ¿está bien? Ok. Hola, compañeras, compañeros. Bueno, las disculpas por la llegada tardía. Bienvenida, Marci. Gracias. Bueno, ingresé tarde, pero en la última lectura que hiciste sobre de que la Biblia, de que nuestra vida ilumina la Biblia. Yo siempre he entendido al revés, ¿verdad? Hay un pasaje que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Ajá. Entonces, uno dice, bueno, y la lámpara es la Biblia, la que me da como la en el camino. ¿Cómo es que mi vida ilumina la palabra? Eso me queda. Te quedó resonando. Sí. Bueno, vimos ahora con el dibujito, ¿verdad? Por eso les decía que, bueno, ustedes van a tener la presentación y después la pueden ver con más detalle, ¿verdad? Por eso, Mar, yo no sé si podrías poner el dibujito de la Biblia que ilumina la vida y la Biblia que ilumina la vida. Lo que hablábamos de que no pueden ir separadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo leer un texto bíblico que me va a decir algo según mi experiencia de vida, que tal vez no le va a decir lo mismo a don Jorge, a don Juan, al padre Mateo, a Olga, a Patria, a Leda. ¿Por qué? Porque ellos han tenido experiencias de vida diferentes. Puede que algo se parezca, ¿no? Por eso es que yo les decía que la comunidad, o más bien nos enriquecemos de leer la Biblia en comunidad, porque siempre yo voy a estar limitada por mi experiencia de vida, por lo que a mí me pasó. Por eso es que cuando leemos un texto bíblico, digamos, lo leemos hoy, y de aquí a 3 años lo leemos de nuevo y el texto me va a decir otra cosa. ¿Por qué? Porque ya mi vida ha tenido otros acontecimientos y me va a iluminar de diferente forma. Entonces, tanto la palabra ilumina lo que tu vida, lo que vos haces, como lo que vos haces ilumina a la palabra, porque yo ya la voy a leer desde un sentido o una óptica diferente y me va a enriquecer la óptica de cualquier otro de la comunidad. Porque para ellos el texto les puede estar diciendo otra cosa que yo seguramente ni me imaginé que eso decía. No sé si me di a entender, Marci. ¿Tienes el micrófono apagado? Sí. ¿Sí? Eso es lo que hoy nos tiene que quedar muy claro, ¿verdad? Por eso no se puede leer la Biblia fuera de la realidad. Tiene que estar siempre unida a la realidad. Bueno, la palabra de Dios me dice esto, ¿y cuáles son los acontecimientos? ¿En qué me puede iluminar esto que estoy leyendo hoy con lo que estoy pasando yo hoy? No solo a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel de país, a nivel mundial, ¿verdad? Esta pandemia. Giselle. Sí. Mari, tal perdón. vez- Ay, sí, es que perdón, Mari, estaba doña Celia antes. Disculpa. No, sí, doña Celia, después Elena, Ilse y don Juan. Bueno, entonces haceme la lista para poder, y después María Esther. Y después Mari, ajá.
Voy a apuntar. Doña Celia. Miren, me ha encantado la definición, hasta me he llevado muchos cursos, muchos talleres, mucha formación como catequista que fui en años atrás, pero nunca había oído este término del libro de la vida y me ha encantado. Me ha encantado porque sí, en realidad uno analiza y cómo nos habla el Señor a través de la creación, de su maravillosa creación en donde todo es impecable, ordenado, en donde todo tiene una lógica increíble, es maravilloso. Pero también cómo va, digamos, mancomunada con la Biblia, el libro de la vida y el libro de la Biblia, cómo una complementa a la otra y no pueden separarse. Máxime si vemos que en la palabra, del Señor, que es vida y guía para cada uno de nosotros. Y también me gustó mucho la descripción que hizo la compañera de la palabra dominar. Si nosotros pensamos hoy día, como lo dice usted, Marjorie, todas las secuelas de esta pandemia, ¿de dónde viene todo esto? Ella decía verbos muy bonitos, que dominar no es solamente el dominar, sino el proteger, el cuidar, el estar pendiente de que todo haya armonía en la naturaleza. Si nosotros tuviéramos cuidado de la naturaleza, ¿cuántas cosas estaríamos evitando? El calentamiento global y inundaciones, como lo decía usted también, inundaciones, fenómenos naturales que son consecuencias de las acciones del ser humano. Entonces, ¿cómo nos habla el libro de la vida y la Biblia unidos, mancomunados, digo yo? Muy bien, doña Celia. Sí, eso también lo vamos a ir aprendiendo en el camino, porque nosotros no somos profesionales que venimos de una universidad. Nosotros somos biblistas populares, como dice el padre Mateo. Aprendemos de la vida y vamos aprendiendo unos de otros, ¿no? Entonces, pero a veces es necesario conocer ciertos términos, la raíz, ¿verdad? De dónde viene, para ver que tal vez una mala traducción ha hecho que leamos mal un texto bíblico, ¿verdad? O que lo interpretemos mal, de manera que el que escribió o los que escribieron el texto, ese no era su mensaje, sino que a la hora de traducir se perdió el mensaje verdadero, se tergiversó, ¿verdad? Y esto fue lo que pasó con estos términos, con algunos términos que aparecen en Génesis. Solo quiero hacer una pequeño paréntesis porque me llamó mucho la atención. Yo vi ahora a Ilse en la pantalla y yo vi que era muy jovencita, pero no le pregunté, y me llama poderosamente la atención que tenemos aquí una muchacha joven del colegio claretiano, y entonces ver la juventud presente en estos ambientes lo llena a uno de esperanza. Así que Ilse, muchísimas gracias por estarnos acompañando hoy. Realmente lo agradecemos, lo valoramos y de verdad ojalá que sigas con entusiasmo en esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, porque primero que todo me hicieron ese grupito como para que yo entrara y porque me dieron la oportunidad para conocer más sobre la Biblia. Ay, tan bella, muchas gracias. ¿Quién Ok, sigue? ahora sigue Elena, después Ilse, don Juan, Mari y Patricia. No, espérate porque no me da la cabeza para tanto. Bueno, Elena. Buenas tardes para todos. Pues sí, es muy importante, como han dicho todos nuestros hermanos, ¿verdad? La comunidad es tan importante, es importante estos medios, ¿verdad? Estos espacios que se abran en nuestras comunidades, especialmente por las mujeres, por los niños, que hoy vemos presente aquí, ¿verdad? Una joven, bueno, abrir estos espacios para irnos educando, para ir conociendo, ¿verdad? Cuánto nos hace falta esto, y el mito de que el que leía la Biblia se volvía loco, y eso es lo que decían nuestras generaciones pasadas. No habían estas aperturas que hoy hay, entonces debemos aprovecharlas, llevarlas a nuestras comunidades, y si no hay posibilidad, bueno, qué mejor responsabilidad la de cada uno de nosotros dar ese testimonio, ese evangelio que es nuestra propia vida, nuestro testimonio, que eso es lo que decía Gisela hace. No siempre hubo la Biblia, ¿verdad? Pero había esa sabiduría de contemplar la vida. Hoy no lo hacemos.
Hoy nos falta. Entonces, qué bonito que nosotros volviéramos, ¿verdad? Y tomáramos realmente de corazón eso de que nosotros somos un evangelio y que según nuestro testimonio podemos acercar más hermanos, ¿verdad? Y poder tocar esos corazones y tal vez llevar un poquito de esperanza a tanta gente que no tiene la oportunidad que hoy Dios nos está brindando, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Elena. Sí, claro, era también unido a lo que decía Marielos hace un rato, ¿verdad? A veces en ese leer literalmente la Biblia, ¿verdad? Porque caemos en esa tentación, creemos ser dueños de la verdad. Y como decía Marielos muy bien, ¿verdad? Incluso juzgar quién sí tiene derecho a entrar en el reino y quién está condenado, como si nosotros fuéramos Dios, ¿verdad? Entonces, cuidado. Y decía el padre Mateo ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Muy bien, estas traducciones bíblicas muchas veces se han convertido, las malas traducciones, en traiciones bíblicas, porque no conservan el mensaje o no transmiten el mensaje real que quiso dar el escritor o los escritores, ¿verdad? ¿Seguía quién, Marjorie? Ilse. Ilse. Es que me pareció importante el punto que tocó Marcela, creo que era, que cada persona ve la Biblia diferente, entonces que si yo leo algo, o sea, yo se lo explicaba a mis papás así, que si a mí me dicen que Luis comió pan, para mí puede ser que Luis comió un baguette, y para mi papá puede ser que Luis comió un dadito de queso, no sé. Entonces, que para cada persona es algo diferente. Y la segunda es que también me pareció muy importante lo de que ustedes recalcaran que sobre cuidar los animales y la tierra en sí, porque Dios nos la dio y tenemos que cuidarla y apoyarla. Y así. Tan bella, muchísimas gracias, excelente. Todo esto que estamos recalcando, y ustedes van a ver que vamos a estar repitiendo y repitiendo como los loros, pero es que es la única forma de que podamos ir haciendo conciencia, ¿verdad? La experiencia de la persona es muy importante, porque es desde donde te va a hablar el texto. No es lo mismo leer un texto bíblico cuando yo tengo trabajo, cuando yo tengo casa, cuando yo tengo seguridades, que leer un texto bíblico, el mismo, cuando soy un migrante y lo he perdido todo, se me ha muerto un familiar, etcétera, ¿verdad? Me acuerdo una vez que les ponemos estos ejemplos nosotras porque también eso nos ha ayudado a nosotras, ¿verdad? Entonces, desde la experiencia de vida nuestra, yo siempre hablo mucho de mi vida. Entonces me acuerdo una vez que uno de los claretianos que nos ha acompañado en este caminar bíblico ahí en el centro bíblico, cuando yo pasé una situación muy, muy dura hace muchos años. Y entonces yo le preguntaba que por qué se insiste tanto en que Dios tiene a ver, acompaña más a la gente que tiene necesidad, que está pobre, que vive angustias, que, ¿verdad? Si yo le decía, padre, pero ¿por qué? Si lo mismo sufre una mamá o una esposa que la deje el esposo, lo mismo sufre una rica que una pobre. O sea, el dolor es el mismo. El dolor de la separación, el dolor de que te hayan dejado abandonada, el dolor es el mismo. Sí, Giselle. Pero resulta que cuando usted tiene cosas solucionadas económicamente, usted no tiene que preocuparse de que cómo pago el agua mañana, de que cómo pago el alquiler, de que les doy de comer a los hijos. Entonces, el dolor del abandono pasa a estar en segundo lugar, porque yo tengo que subsistir, que coger fuerza para enfrentar todo eso, ¿verdad? En cambio, cuando yo tengo mis seguridades, me concentro en el dolor del abandono únicamente. No sé si me estoy dando a entender,
¿verdad? Entonces el dolor es el mismo, pero la situación cambia. Y entonces esta gente que está excluida, que está marginada, que tiene otras cosas por las cuales preocuparse y a veces ni siquiera puede vivir el luto. Entonces, por eso es que depende de la experiencia de vida, el texto bíblico te va a hablar. ¿Verdad? ¿Quién seguía? Don Juan. Don Juan. Bueno, Giselle hablaba de la mala interpretación de la Biblia, o sea, una mala lectura de la Biblia que nos lleva a juzgar a los demás. Pero también la mala lectura de la vida de nuestros semejantes nos lleva a una mala lectura de la Biblia para justificar nuestra posición ante las demás personas. Muy bien, don Juan, excelente. Entonces no podemos separar las dos. Una buena lectura de la vida del hermano me puede llevar a buscar comprensión en la Biblia y la voy a encontrar. Hace un tiempo dimos un curso aquí en la parroquia Tibás para personas seropositivas. Y una de ellas decía que su papá le decía desde pequeño que Dios no lo podía querer porque él era así como era. Entonces, dice, yo nunca he leído la Biblia porque tengo miedo de encontrar en la Biblia que mi papá tenía razón. Entonces, cuando se le hizo ver, que le preguntaron, ¿qué busca usted en la Biblia? ¿Condenación o el amor? A la siguiente semana no llegó al curso, entonces pensamos que la habíamos espantado. 2 semanas después llegó con una Biblia. Dice, es primera vez que yo compro una Biblia, porque ya no busco condenación. Entonces la lectura de la vida de las personas y la lectura de la Biblia. ¿Qué buscamos? Sí, don Juan, qué belleza. Sí, que la palabra nos libere o que la palabra nos oprima, o que la palabra libere a otros o usar la palabra para oprimir a otros, ¿verdad? Que muchas veces es mal utilizada. Ay, gracias, don Juan. Esas son las experiencias de vida que nos enriquecen. Eso es lo que tal vez nunca lo hubiéramos imaginado. Y así como lo describe don Juan, se te abre así como un abanico, ¿verdad? ¿Quién seguía? María Esther y después Patrick. María Esther y Patrick. El micrófono. Un poco para hacer eco de lo que nos decía Marcela. Sabemos que la Biblia, digamos, tal vez, no sé, como para aportar un poquito sobre eso, que la Biblia es la historia de un pueblo, ¿verdad? El pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel, que supo descubrir, ¿verdad? En su caminar ese acompañamiento de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío hoy? Por eso es que la vida es mayor, ¿verdad? Y nuestro desafío hoy es descubrir también en nuestro caminar ese acompañamiento que Dios hace de nosotros. Y yo creo que esto que nos acaba de decir don Juan, ¿verdad? Ilustra totalmente lo que tiene que ser la Biblia, o más bien el desafío que tenemos hoy, ¿verdad? Descubrir en la historia de ese pueblo, ¿verdad? Que tuvo esas vivencias, como nos decía Giselle, que tuvo esas experiencias. Hoy en nuestro contexto, cómo es el caminar de Dios hoy en nuestra vida. Y eso es en lo que la Biblia nos va a iluminar. Gracias, Mari. Y seguía Patri. Sí, Patri, que no es Patri, pero es Olguita, pero... Olguita. Bueno, Patri Olga, la mamá es lo mismo. Bueno, en realidad yo creo que ya mi intervención está de más porque doña Celia ahí habló de algo muy importante, que fue en el caso mío también, recibe uno talleres, formación, pero es algo que no te lleva a la vivencia de esa vida, ¿verdad? Que hay que ver en todos los demás, ¿verdad? Creer que el hecho de recibir cursos y saber un poquito, entre comillas, ¿verdad? Nos hace dueños de la verdad, muchas veces, ¿verdad? Doña Ilse lo dijo, cada uno ve la Biblia diferente, ¿verdad?
Ahora lo dijo Giselle, qué diferente ver un texto cuando estás bien, cuando estás en un lecho de rosas, que nada te falta, que tienes todo. Eso es cierto y eso le pasa a uno. Uno a veces cree, como dice Elena, creo que fue la que dijo, ¿verdad? Ser dueños de la verdad. Entonces, y ahora don Juan termina de rematar, ¿verdad? Me llegó, ¿verdad? Esa mala lectura que hacemos a veces, ¿verdad? Y que en realidad la lectura de la vida es la lectura de las personas. Eso es lo que tenemos que llegar a entender, ¿verdad? Y a veces por mucho curso, por mucha iluminación, es como dijo el padre Mateo, ponemos el foco para el otro lado, ¿verdad? Y nos encandilamos toiticos, ¿verdad? Y lo que menos vemos es ese camino del que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Para los compañeros nuevos. Entonces yo creo que de verdad les agradecemos como siempre todas estas cápsulas de iluminación que nos dan, que a pesar de los años, ya con 6 años, siempre hay algo nuevo, siempre encontramos algo nuevo en el camino, ¿verdad? Que Dios las bendiga. Gracias. Bien, gracias, Olguita. Sí, eso es muy importante. Por eso lo que hablábamos de estar en los pies del otro y la otra, y que el texto nos habla desde nuestra realidad, ¿verdad? Y hay que ponerse en los pies de las personas que están viviendo esa situación en el contexto, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y el no juzgar, que ya varios de ustedes también lo tocaron, ¿verdad? Que nos inició con Marielos. Uno no puede juzgar a nadie porque no conoce la historia de vida de esa persona. Si esa persona es amargada o es violenta o es, ¿verdad? No sé qué actitud pueda tener. Es porque detrás de esa persona hay una historia de vida que no conocemos, que no sabemos. Y entonces esa es la forma en que la persona ha aprendido a enfrentar la vida porque no ha tenido otra, ¿verdad? De ahí la importancia de que nosotros cambiemos de actitud, ¿verdad? Como decía, para los que participaron el sábado, ¿verdad? Agradecerles de una vez también a todos los que nos acompañaron el sábado, que decía Harold, el asunto del perdón y la ternura, de que tenemos que empezar a vivir con otras actitudes que no sean la violencia, la agresión, ¿verdad? Sino que tenemos que reaprender porque hemos aprendido mal. Entonces, todo en la vida es un camino donde día a día, por eso hablamos de la resurrección, ¿verdad? Día a día resucitamos o renacemos a una nueva oportunidad de ser mejores personas, mejores cristianos, mejores padres de familia, mejores esposos y esposas, mejores hijos e hijas, ser mejores cada día. El proceso es de siempre, es de toda la vida. Por eso aprendemos todos los días, como dijo Olguita, ¿verdad? Yo no sé si hay alguien más que quiera hacer su aporte o dar su opinión. Gis, nada más como de llamar la atención sobre lo que puso el padre Mateo en los comentarios. ¿Sí? Porque tal vez no todos tengamos la posibilidad de leerlo. Dice que por eso nada mejor que preguntarnos en cada texto bíblico cómo leería Jesús este texto. Muy bien. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Decía el padre Larrañaga. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Otra cosa que quiero aclarar es que, y lo dijo Olguita ahora, ¿verdad? Ustedes van a tener aquí, bueno, a nosotras como animadores, como guías, ¿verdad? Pero vamos a aprender todos de todos y de todas. Porque como es desde la experiencia de vida, ustedes a nosotras nos van a enseñar, ¿verdad? Entonces, también quisiéramos aclarar que no porque estamos aquí, quiere decir que nosotros somos perfectas. Y que no nos enojamos, y que no juzgamos, y que no echamos a veces atrás como el cangrejo. No, no. También nos pasa. Somos seres humanos como cualquiera de ustedes. Que a veces no comprendemos, que a veces tenemos dudas, que a veces reclamamos. ¿Verdad? Estamos en este caminar tratando, como les decía hace un rato, de ser mejores personas. Y yo creo que no hay mejor oportunidad que hacerlo en comunidad.
porque es donde se aprende de las experiencias de los demás, ¿verdad? Entonces vamos aprendiendo juntos en el camino y vamos a ir retomando cosas y como les decía, vamos a estar repite y repite mucho, pero es la única forma de aprender, ¿verdad? Giselle, ¿sí? Perdón, hay otro aporte que hizo el padre Mateo que me parece muy bueno de que lo digamos. Bueno, además de que el padre Mateo, ¿verdad? Con su sabiduría siempre nos ilumina mucho. Dice, a veces las traducciones bíblicas se convierten en traiciones bíblicas. Sí, eso lo comentamos hace un ratito, sí, claro, ¿verdad? Habíamos hablado de que una mala traducción nos hace, ¿verdad?, interpretar mal un texto. Y pusimos como ejemplo este vocablo o este término que apareció en Génesis del dominar, ¿verdad? Y así hay muchos ejemplos, pero lo que pasa es que ese es uno de los que más daño ha hecho. Y lo vamos a ir viendo cuando trabajemos con textos bíblicos. Por eso, para los que han participado en talleres, es importante que nosotros tengamos diferentes traducciones de Biblia. Y si ustedes en su casa pueden tener 2 o 3 Biblias diferentes, sería maravilloso. Porque incluso ustedes pueden comparar el mismo texto en Biblias diferentes y van a ver cómo en muchos cambian los vocablos. Y a veces depende del término que se use, se cambia por completo lo que se quiere decir o lo que se está interpretando. Esta práctica la hemos hecho mucho en los talleres cuando hacíamos los talleres presenciales. Las que están aquí, que ya tienen sus añitos de estar con nosotros, pueden servir de testigas y testigos, ¿verdad? Eso es algo muy importante, ¿verdad? Ok, no sé si alguien más quiere participar. Gis, yo quería... María Teresa, mi tocaya. Sí, Gis. Bueno, no, agradecerles definitivamente qué enriquecimiento tan grande y qué iluminación del Señor hacia ustedes y que nos enriquecen a nosotras. Yo quiero traer a colación parte de lo que decía don Juan, y es que quienes han logrado vivir en coherencia con la vida y con la Biblia han sido los santos y los mártires, que nos dan grandes testimonios de qué es lo que tenemos que hacer. Estamos todos en un proceso de santidad y en eso estamos, pero ellos definitivamente que nos dan unos testimonios maravillosos y que han muerto, han dado su vida inclusive por no quebrantar esa fe que han tenido en el Señor y en la Biblia, en los textos bíblicos, que como dice el padre, pues a veces se han satanizado un poco por las traducciones, que como lo vimos en diciembre con aquello de la posada, ¿verdad? Muy bien. Que tiene uno esas ideas equivocadas. Pero bueno, eso es lo que quería yo acotar y felicitarlas por el taller tan lindo. Ay, muchas gracias, Gis. Ustedes saben que lo hacemos con mucho amor. Y en cuanto a eso que decía Gis, sí, claro. Digamos, los santos son personas que han tratado de hacer lo mejor, ¿verdad? En determinado momento de sus vidas. Pero también hay que pensar que fueron personas que igual se equivocaron, ¿verdad? En algún momento de sus vidas hicieron malas cosas. Pero retomaron, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad? Aunque hay muchos que desde jovencitos fueron estuvieron muy bien encaminados. Pero la gran mayoría han desviado su camino y luego, ¿verdad?, retoman. Entonces eso también que nos quede ejemplo de que no porque son santos fueron personas perfectas, sino que empezaron realmente a ver a Dios en sus vidas en el caminar y a descubrirlo día a día, aún a veces en medio de sus equivocaciones, ¿verdad? ¿Alguien dijo que quería? Perdón, María Teresa tiene la mano levantada. Mari. Hola. Hola, Tere. Hola. Bueno, yo, igual que Olguita, ya 6 años, estaba media desaparecida, bueno, todos saben que tuve a mi mamá y los que no, pues les cuento. Pero oyendo otra vez esto, apunté aquí
algo que creo yo que es muy importante, puse aprender a vivir en la presencia de Dios. Tenemos que estar como conscientes de eso, porque nada hacemos con estudiar la palabra, tener conciencia de que es comunitaria, si no está dentro de nuestro corazón lo que es realmente la presencia de Dios. Yo a veces, pues, circunstancialmente, pues dentro de mi realidad, ¿verdad? Que pudo a mi mamá, que tiene problemas de memoria y por eso no pudo seguir con los talleres. Trato por lo menos, no siempre me puedo sentar a estudiar la Biblia tampoco. Entonces soy como ese pueblo que no conocía de la Biblia, pero trato de vivirla. Y de lo que estuve en los talleres aprendí que uno tiene que tener en el corazón lo que es la presencia de Dios. Entonces yo estoy cocinando y estoy, ay, gracias Señor, espero que este puré te quede rico, que te guste. Gracias Señor por tu amor. O sea, me acuerdo cuando el padre, uno de los padres nos enseñó, por ejemplo, que cuando uno lee los textos tiene que buscar en las cualidades, las virtudes de ese Jesús. Entonces yo me trato de acordar el amor, la fidelidad, la fe. A veces estoy de angustiada por algo, Señor, aumenta mi fe. Sí tengo fe, pero necesito reforzarla. A veces le digo, necesito fuerzas de búfalo, de águila, o sea, atendiendo las cosas. Entonces yo creo que algo muy importante es vivir la presencia de Dios como ese foco que decía el padre Mateo. El foco viene siendo como el texto bíblico, ¿verdad? Que si no lo entiendo, no lo interpreto, no lo veo, no me va a iluminar. Nada hago yo con saberme la Biblia desde la A hasta la Z, si al final no la comprendo, no la entiendo y no reflexiono. No la hago vida, no la hago vida. No la hago vida, exacto, porque al final de todo, si no es que estoy mal ubicada, tengo que estar ubicada en el sentido de sentir la presencia de Dios, de la responsabilidad que significa eso y de la contribución, aunque sea un grano de arena en el reino de Dios. Y dentro de eso ubico todo lo que ustedes dijeron ahora, de que Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de los acontecimientos y a través de las personas. A través de la naturaleza, porque igual veo todo lo que está pasando en el planeta, cómo contribuyo, reciclando, haciendo esto. Veo también en la naturaleza el cuidado de las plantas, veo también el cuidado que dentro de lo que uno pueda, ¿verdad? De los animales. Veo entre los acontecimientos, bueno, lo que está ocurriendo, cómo puedo contribuir. O sea, veo entre las personas la realidad mía, la realidad de la familia, la realidad del vecino, la realidad de todos, ¿verdad? Entonces, es como un todo, pero yo creo que uno se va haciendo más consciente, pienso yo, de si uno va de verdad, o sea, reflexiona, yo a veces lo hago, digo, ¿de verdad estoy viviendo en la presencia de Dios o no? O sea, me vivo de lo que dirán, de lo que voy oyendo, de lo que voy escuchando. A veces, por ejemplo, yo tengo un grupo que me mandan en un chat como una reflexión diaria. Y el otro día estaba con ese grupo estudiando de cuántas veces nos mandan algo, lo leemos y pasó, lo leemos. Pero si uno agarra un pequeño texto, aunque sea de 6, 7, 8 líneas, y usted reflexiona al fondo lo que significa eso, es tan profundo que como una vez en una charla que fuimos a uno de esos sábados, que era un texto así como de 3 renglones y la señora duró 2 horas o 3 horas ahí un sábado hablando de un texto como de 3 renglones. Entonces, yo creo que el escuchar nuevamente esto me hace por lo menos a mí reflexionar de eso, de recordarme de vivir en la presencia de Dios, o sea, y eso es lo que quería decir. Claro, Tere, muchísimas gracias. Sí, es tener esa conciencia, ¿verdad? Por eso yo les decía que es día a día. Es día a día, porque hoy puedo estar muy segura y hoy sí lo voy a hacer. Y lo que dijo Tere, qué lindo, cómo me gustó. Y lo que dijo Elena, cómo me caló. Y lo que dijo la otra y el otro. Y estamos muy conscientes hoy. Pero ya mañana, como que eso se nos empieza a olvidar. Y ni que hablar dentro de 5 o 6 días, ¿verdad? Entonces es todos los días tomar conciencia de eso, todos los días. Y por eso les decía, nosotras también vamos en este proceso. No quiere decir que todo lo hacemos bien, jamás. Nosotras también echamos para atrás. Nosotras también a veces dejamos de lado lo que vamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque es una experiencia diaria, de vida, concientizarlo, ¿verdad? El proceso es de toda la vida, es hasta que nos moramos.
¿verdad? Creo que Sandrita tenía la mano levantada. Está en silencio, doña Sandra. Active su micrófono. Ahí. Sí, se escucha. El comentario mío es de ¿cómo se dice? La bendición que tenemos de poder ahora leer la Biblia, aunque con ciertas, digamos, que no la entendamos, que hay partes que no la entendemos, hay partes que sí, porque en tiempos pasados, pues la gente no tuvo esa oportunidad, porque en aquellos tiempos en que la Biblia nos era prohibida a todos, que solo los sacerdotes los podían usar. Entonces yo estaba pensando en eso. Qué bendición de nosotros tener la oportunidad de darnos cuenta de las maravillas que están escritas en ella y cómo podemos vivirlas. Eso sería. Gracias, Sandrita. Eso también que acaba de decir doña Sandra es muy importante, porque hubo un momento en la historia de la vida de la iglesia en que era prohibido leer la Biblia, era malo leer la Biblia, y solamente algunas personas, como los sacerdotes, podían interpretarla, ¿se acuerdan? Y la misma iglesia ha tenido que retomar esto, ¿verdad? E ir cambiando. Entonces, por esto, desde el Concilio Vaticano II, ya esto se reflexionó y cambió la forma de pensar de la iglesia, ¿verdad? Y es donde fue de vuelta, como dice el padre Mateo, fue de vuelta la Biblia al pueblo, ¿verdad? Y entonces, qué gran oportunidad que tenemos nosotros y nosotras hoy de poder leerla e interpretarla. Te agradezco mucho, Felipe. Realmente muy amable. Con la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Por siempre. Eso sí, ¿verdad? El Espíritu de Dios es el que nos ayuda, el que nos acompaña, ¿verdad? No es que yo, sino que tener presente que es el Espíritu de Dios que vive y está presente en cada uno y en cada una de nosotras, ¿verdad? Bueno, entonces si gustan, vamos a pasar ya, como decir, al último paso del taller de hoy, que es siempre, bueno, para los nuevos esto es nuevo, ¿verdad? Pero para las personas que ya tienen que caminar con nosotros, tratamos de que al final de los talleres la oración final sea hecha en comunidad. A veces traemos alguna oración ya lista o algo así, pero la gran mayoría de las veces lo que pretendemos es que esa oración nazca desde el corazón, desde lo que ustedes han vivido el día que hemos compartido el taller, lo que les quedó ahí resonando, lo que el Espíritu les dice, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la oración comunitaria así, de esta manera. El que quiera hacer una petición, el que quiera hacer un agradecimiento al Señor, lo puede hacer en este momento en que entramos en la última etapa del taller, que es la de darle gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado y que ustedes compartan en forma de oración qué les ha quedado hoy. Yo quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad. Realmente no he participado, pero lo que han dicho las personas en realidad ha sido enriquecedor. Yo soy un fiel creyente de que no es solamente estudiar la Biblia, sino que ese estudio se nos note en nuestra vida, en el día a día, porque más de una persona dice conocer mucho, pero ese conocimiento no se convierte en sabiduría, y la sabiduría es precisamente el aplicar en la vida el conocimiento. Le doy gracias a Dios y agradecer al equipo organizador, porque en realidad ha sido una tarde enriquecedora, que se repita. Te damos gracias, Señor. Señor, quisiera darte gracias por ese regalo tan hermoso que es la vida. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para ser guiado por tu palabra, Señor.
y a tener un corazón obediente para ser moldeado por esas manos. Tú que eres el perfecto alfarero. Te damos gracias, Señor. Quiero darte gracias, Señor, por la vida, porque es lo más importante que tenemos, porque lo que vivimos es lo que somos y así podemos leer todo lo demás. Y entre eso tenemos a la Biblia. Te damos gracias porque cuando uno se da el derecho de sentir, puede encontrar a los demás. Podemos leer, entender, reaccionar, rechazar, aceptar. Podemos sentir que estamos vivos. Quiero dar gracias, Señor, por nuestra humanidad y por este proceso que iniciamos. Te damos gracias, Señor. Bueno, nosotros también damos gracias a Dios por esta oportunidad, las hermanas franciscanas, de unirnos a ustedes en esta riqueza. Hoy comentaba con su Laura, entendí, muchas veces uno ha escuchado, primero es la vida, primero fue la vida y después fue la escritura. Hoy lo entendí, sería porque mi corazón está más abierto en este momento a escuchar su palabra. Por eso le doy muchas gracias a Dios por el don de la vida. Y en medio de las situaciones difíciles que vivimos, sabemos que Dios está ahí presente. Y le quiero dar gracias por esta oportunidad que estamos teniendo de nuestra casa, seguir alimentando nuestro espíritu. Nosotras como religiosas también. Seguir alimentándonos de lo más grande que es Dios mismo y por medio de su palabra. Por eso, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Y te doy gracias por todo lo que hasta este momento me has dado, especialmente la vida, que es el regalo más grande que tenemos y que tengo en este momento. Y gracias por las personas que hasta hoy nos han instruido en toda esta riqueza. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Bueno, yo hoy quiero darle gracias al Señor y pedirle al Señor por todos los enfermos, por esta oportunidad de conocer cada día más de su amor a través de nuestros hermanos y poder nosotros ser esos hermanos que lleven alguna palabra de esperanza a tantos enfermos, a tantos que hoy están sufriendo en medio de nosotros, tal vez más cerca de lo que imaginamos. Hoy quiero pedirle al Señor de verdad que nos dé justamente ese corazón como su corazón para poder llegar a tantos hermanos y poder tal vez consolarlos de una u otra manera, buscando siempre los medios a través de su palabra. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo quiero darle las gracias a todos los coordinadores por esta bella presentación. No estuve en las anteriores. Y quiero pedirle a Dios que les dé las fuerzas, no solo del águila, sino de búfalo, por todo el gran esfuerzo que ustedes hacen. Que no les pase lo que me pasó a mí un día, que le pedí a Dios fuerzas de búfalo, me pasen pues, de tan hyper, que tuve que decirle que no, que me bajara, pero que Dios les dé todas esas fuerzas, esas energías que necesitan, toda esa coordinación que hace y este gran esfuerzo por mantener el taller vivo, con todo a pesar de la pandemia. Así que yo los felicito y le pido a Dios que de verdad les dé esas fuerzas de águila cuando pidan de águila y de búfalo pues cuando la necesiten. Y lo otro es que pedirle a Dios que de verdad nos aumente ese aprender de vivir en la presencia de Él y que nos haga conscientes de eso. Así que yo los quiero felicitar. No estuve en las anteriores, pero por el gran esfuerzo que ustedes hacen. Y no sé si todo el grupo está ya todavía conformado o son menos y el esfuerzo es mucho mayor, así que de verdad pedirle a Dios que le dé esas fuerzas y les agradecemos mucho de verdad por mantener este taller, ¿verdad? Así que le pido a Dios eso. Te damos gracias, Señor. Para ir finalizando el taller, yo quiero... ¿Sí, alguien más? Perdón. Soy Laura. Sí, en nombre de la fraternidad y de nosotras, doy las gracias por el caminar en esta vida, como nos enseñaban ahora cómo es el caminar de Dios en mi vida hoy.
Y la verdad es que cada día yo aprendo más. Y yo digo que de Giselle y de todas, de María Esther, he aprendido mucho. Pero ahora como que siento que estoy aprendiendo más con tantísima participante, con tantas imaginaciones espirituales que tienen y me ayudan a llegar hasta lo profundo de mi vida. Y también aquí, que la lectura de la Biblia es la lectura de cada persona que está con nosotras, y que yo no tengo derecho a juzgar a nadie, a como sea, darle gracias a Dios aunque me cueste. Así es que yo le doy gracias infinitas a Dios por estos momentos, estos espacios que nos da, y a cada una de ustedes por tanto sacrificio, tanta bondad, y muchas gracias y pase bien. Pase bien. Le damos gracias. Damos Señor. gracias, Señor. Y ya para ir finalizando el taller, quisiera también darles gracias al Señor por la oportunidad que nos dio hoy de compartir con ustedes la palabra, la vida, las experiencias, agradecerles el sacar su ratito para poder reunirnos en comunidad, decirles sí al Señor. Siempre les digo, no es a nosotras como equipo, no es a la palabra del Señor que nos convoca, es a Él, ¿verdad? Que tenemos que agradecer. Es a su voz a la que le estamos diciendo que sí, nos estamos comprometiendo en ser constructores de su reino, constructoras de su reino. Entonces le pedimos al Señor que nos siga acompañando en este caminar, que nos dé la fuerza necesaria. Les pedimos sus oraciones para nosotras, 4, como les decíamos, ¿verdad? Somos 4 mujeres que estamos en esta animación bíblica del centro bíblico, pero el Señor nos ha dado la fuerza y bueno, vamos a necesitar de sus oraciones para seguir adelante. Tere, solo te has perdido de un taller que fue el de hace 8 días. Hace 8 días, ¿verdad? Con la presentación que siempre hacemos de la entronización de la palabra. Así que, y ya eso, vos has participado en algunas otras, así sí tenés la idea, ¿verdad? Entonces le damos gracias al Señor y le pedimos que nos siga iluminando para encontrarnos nuevamente de hoy en 8 días, con mucha alegría, con mucha esperanza, con mucho compromiso. Y le pedimos al Señor que nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de irnos, solo 2 últimas